Costos logísticos. Primero veamos qué es un costo. El costo es el gasto que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades operativas. Los costos de una empresa son los gastos que ésta va incorporando al proceso productivo. Un ejemplo es, la adquisición de un inmueble provoca un gasto, que se transforma en costo a medida que su amortización es incorporada al proceso operativo. ¿Qué son los costos logísticos? Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. Características de los costos y su relación con los gastos. Se considera al conjunto de gastos como un todo y a los costos como una parte de ellos. Otra forma de explicar los costos es señalarlos como gastos aplicados en el proceso de obtener los bienes o prestar los servicios. Es decir, los costos constituyen los pagos a los inmuebles o también las remuneraciones a los factores que intervienen en el proceso. ¿Qué acciones influyen en los costos logísticos? Los costos operacionales son costos que están relacionados con las facilidades logísticas, como lo son por ejemplo los almacenes, centros de distribución de mercados, concentradores, etc. Los costos operacionales pueden ser clasificados en dependencia de su función logística, como costo de aprovisionamiento, costo de almacenaje y costo de la información. Los costos de transportación. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos constituye en la mayoría de los costos uno de los componentes más importantes del costo logístico. Clasificación de costos logísticos. 1. De acuerdo con la función en la que incurren. Existen costos de producción, de distribución o de venta, costos de administración. Los costos de producción se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costo de materia prima, de mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Los costos de distribución o venta incurridos para llevar el producto al consumidor. Y los costos de administración son incurridos en la administración del negocio. 2. De acuerdo con una actividad, departamento o producto, se subdividen en costos directos e indirectos. Los directos se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto, y los indirectos son aquellos que no podemos identificar con una actividad, departamento o producto. 3. De acuerdo con el tiempo en que se calculan. Se subdividen en costos históricos. Estos se producen en determinado periodo. Y los costos predeterminados se estiman con base estadística y se usan para presupuestar. 4. De acuerdo al tiempo en que se cargan a los ingresos. Se subdividen costos del periodo y costos del producto. Los costos del periodo se identifican con intervalos de tiempo y no con productos o servicios. Y los costos del producto son costos de la mercancía vendida. 5. De acuerdo al control en que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Los costos controlables son aquellos sobre los cuales una persona a determinado nivel tiene autoridad para realizarlo o no, como por ejemplo la capacitación. Y los costos no controlables, un ejemplo sería la depreciación. 6. De acuerdo con su comportamiento, se subdividen en costos variables, costos fijos y costos semivariables o semifijos. Los variables cambian en relación directa a una actividad o volumen determinado. Esos solo cuestan cuando se usan, como por ejemplo un transporte. Los costos fijos permanecen constantes dentro de un periodo determinado sin importar si cambia el volumen. Cuestan cuando aún no se usan, como por ejemplo el seguro. Los costos semivariables o semifijos son integrados por una parte fija y otra variable. Tiene un comportamiento fijo que se debe pagar aunque no se consuma y uno variable que depende de su consumo. Costos operacionales. Los
costos de operación son los gastos que están relacionados con la operación de un negocio o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o instalación. Ellos son el costo de los recursos utilizados por una organización solo para mantener su existencia. Los costos de operación de los negocios. Para una empresa comercial, los costos de operación se dividen en dos grandes categorías: costos variables y costos fijos. Los costos variables son aquellos que pueden aumentar en función de si una mayor producción se hace y cómo se hace. O sea que producen 100 elementos de producto, puede requerir 10 días de tiempo normal o tomar de 7 días si se utiliza de horas extras. Se puede ser más o menos costoso utilizar la producción de las horas extraordinarias en función de si la producción más rápido significa que el producto puede ser más rentable. Y en costos fijos son los mismos si la operación está cerrada o funcionando al 100% de capacidad. Los costos fijos incluyen elementos tales como el alquiler del edificio. Estos generalmente tienen que pagar independientemente de en qué estado se encuentra el negocio. Los gastos no generales son los costos incrementales, como el costo de las materias primas utilizadas en los productos que una empresa vende. Costo de funcionamiento se calcula como costo de ventas los gastos de funcionamiento. Gastos de operación consisten en los gastos administrativos y de oficina, como el alquiler, los salarios al personal, seguros, honorarios de directores, etc. Los gastos de comercialización y de distribución, como publicidad, sueldos de los vendedores. Incluye todos los gastos de funcionamiento, tales como salarios, renta, papelería, muebles, etc. Costos de transportación. Hay costos directos y costos indirectos. Los elementos del costo en el transporte. Costo inicial, costos operativos, costos de mantenimiento, costos de obsolencia, costos de renovación, costos de mano de obra, costos directos de la exportación de un vehículo, efectos de los costos, costos operativos totales, control de rendimiento operativo y control, medición de eficacia. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos constituye en la mayoría de los casos uno de los componentes más importantes del costo logístico. Los costos logísticos de transporte están relacionados con los orígenes y destinos, las mercancías, la movilidad de transporte y el peso o volumen de mercancías transportadas, y tienen la característica de comportarse de forma discontinua para una etapa determinada. Transporte a larga distancia. Es el transporte de mercancías entre productores y almacenes distribuidores. Transporte de distribución. Se conoce como el transporte de mercancías entre productores y almacenes distribuidores hacia sus redes de punto de venta y clientes finales. Transportes a larga distancia. En los transportes a larga distancia, independientemente del modo elegido, los costos están directamente ligados al peso, volumen y distancia a recorrer hasta el punto de destino. Transporte de distribución. Debido a la especialización que requiere este tipo de transporte, ya que el conductor debe conocer bien los productos transportados, las rutas, la calidad de algunos productos, el cambio y devolución de mercancías. El transporte de distribución es habitual que sea realizado con personal y o medios de la propia empresa. El costo del transporte está compuesto por el costo del personal conductor. ¿Cómo detectar los costos logísticos? Los costos logísticos se hacen visibles cuando se logra medir con eficiencia las áreas estratégicas del proceso logístico. Existen numerosos costos no visibles que, si no se observan a tiempo, pueden ocasionar grandes pérdidas en la empresa o dejar de percibir mayores utilidades.
La clave es realizar mediciones periódicas y sistematizadas sobre la evolución de la productividad de la mano de obra directa de los costos de transporte, tratar de mantener el stock, evitar grandes desplazamientos entre el depósito de materias primas y el centro productivo, así como también comprarles a proveedores que trabajen con certificaciones de calidad y tercerizar algunas áreas en las que no seamos competentes. Para detectar los costos logísticos hay que medir la eficiencia de todos los sectores involucrados. En una empresa, sin importar el sector al que pertenezca, se debe definir y enfocar la mirada hacia las áreas logísticas claves en la firma, aquellas en las que de producirse desvíos conllevaría una gran pérdida en el rendimiento total de la empresa. Variantes de los costos logísticos. Las improductividades y el material desperdiciado forman parte de los costos logísticos, donde cobran un protagonismo primordial. Los costos logísticos pueden variar por muchos factores, entre ellos son la improductividad de la mano de obra directa, que puede ser estimulada por un mal clima laboral y un retraso salarial. Esto quiere decir que algunas empresas paran su producción debido al mal tiempo y esto hace que los costos se eleven. Otro aspecto es el mantenimiento preventivo que se les da a las máquinas donde se fabrica el producto. Esto es una estrategia que ayuda a evitar futuras averías y pérdida de producción. Muchas veces una gran demanda provoca en el empresario la precaución de cumplir sin medir si esa máquina se encuentra en condiciones de hacerlo. Un equipo productivo que por falta de mantenimiento no responde ante la creciente demanda también produce que los trabajadores que la operan extiendan los horarios de trabajo. Por consecuente, se les tendrá que pagar horas extras. La falta de stock. Es aconsejable mantener un stock que sirva de colchón para cubrir posibles ineficiencias. Otro factor es el desplazamiento innecesario, ya que es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, si hay una gran distancia física entre el depósito de materias primas y el centro productivo, es una pérdida de tiempo. Por ello, la materia prima se debe de tener junto donde se produce el producto. El tiempo muerto. Cuando una empresa va creciendo sin analizar demasiado la sistematización de los tiempos, se pierde la falta de sincronización del trabajo, lo que es igual a un tiempo muerto. Cuando no se controla el consumo de energía eléctrica. Se tiene que controlar el consumo de energía eléctrica. Si técnicamente se establece que se requiere para un producto determinado tantos kilowatts, resulta que midiendo el consumo se consta que se utilizó 30% más. Esto significa que se están desviando recursos que se podrían haber aprovechado en otro proceso del producto. Otro aspecto que ayuda a no perder tiempo ni mayores procesos en un producto es detectar y mantener solo a los proveedores que trabajan con cierta certificación de calidad. Así, no va a haber fallas en la materia prima ni en ningún eslabón logístico. Una gran parte en la generación de costos logísticos reside en la falta de capacitación permanente del personal en todas las áreas, ya que si al personal no se le da una buena capacitación, van a hacer su trabajo mal y esto podría afectar a la cadena logística.